Perfecto. Muy buenos días, estudiantes. Comenzamos con la unidad 5, denominada la hipótesis. Hasta la clase anterior habíamos revisado lo que sería el planteamiento, formulación del problema, los objetivos tanto generales y específicos, como también la justificación y por último el alcance y las limitaciones de una investigación, que decíamos es un aspecto vital, crucial para justificar el alcance y el trabajo que vamos a realizar en la investigación y no tener de manera, digamos, genérica o de manera no expresiva el alcance definitivo del proyecto. Y así con esto evitamos que algún tribunal o algún lector del documento pueda observarnos que no hemos hecho algo porque al colocar en alcance y las limitaciones vamos a justificar justamente lo que no vamos a realizar. ¿Sí? Bien, el paso siguiente, desde el punto de vista metodológico, es realizar la hipótesis, ¿no? La hipótesis, esto ya habíamos hablado en el capítulo de metodología de investigación científica, el capítulo número 2 de nuestra materia, y decíamos es como un supuesto que responde a la pregunta de investigación, ¿ya? Vamos a iniciar con esta nuestra unidad. Vamos a primeramente tratar de identificar el concepto de hipótesis. Posteriormente vamos a dar algunas recomendaciones para formular adecuadamente una hipótesis y por último vamos a definir y operacionalizar las variables, es algún aspecto muy importante a la hora de hacer esta suerte de detalle para responder la pregunta de investigación, y las variables obviamente van a ser las mismas o similares que tiene nuestra pregunta de investigación. Bien, ¿qué es una hipótesis entonces, no? En términos concretos, como dice nuestra diapositiva, es un supuesto. Supuesto o suponer algo quiere decir que vamos a dar un pronóstico de lo que podría suceder o de lo que creemos que sucede. Obviamente ese pronóstico o supuesto tiene que estar en base a algo. No podemos agarrar y lanzar un supuesto porque sí. Yo no podría decir, por ejemplo, que ante una patología presentada en un pavimento rígido, para mí, yo puedo suponer que es, pues, no sé, que son los vehículos muy pesados que pasan por una zona, o no podría decir que tal vez sea que el suelo es malo, ¿no? Tendría que ver ciertamente una base. Y la base que tenemos para poder hacer un buen supuesto, tendría que ser algunas pruebas iniciales, pero sobre todo la base teórica, es decir, toda la teoría y los conocimientos que tenemos respecto a este fenómeno, nos van a dar indicaciones, tips y ideas para poder hacer una buena hipótesis, ¿no? Entonces, este supuesto responde o es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación formulada. Esa es la definición formal de hipótesis, ¿no? Como todo supuesto, puede ser verdadero, puede ser falso o puede ser parcialmente verdadero. Esas son las posibilidades que pueden haber, ¿no? Y puedo dar una definición, un supuesto de un programa de investigación. Puede que cumpla o que cumpla parcialmente o responda parcialmente a la pregunta, o totalmente esté equivocada y sea en este caso falsa, ¿verdad? Ahora, la forma adecuada de plantear una respuesta, en este caso directa a la pregunta de investigación, es justamente plantearla como una respuesta directa. O sea, no vamos a plantear una hipótesis haciendo todo un planteamiento, una justificación o haciendo una pregunta. Uno responde a una pregunta con una respuesta directa. En este caso, la hipótesis tiene esa característica. Es una respuesta concreta. Obviamente, vamos a hacer una suerte de estudio, análisis, vamos a ver las variables, todo esto, y al final vamos a aterrizar en una respuesta concreta, en lo posible un párrafo, no más de unas 3 líneas o 4, y que va a ser de manera directa la respuesta a la pregunta de investigación. En la redacción de esta hipótesis debe ser clara, en forma afirmativa, o sea, evitando falsas interpretaciones, ¿no? Al leer la hipótesis no debería el lector, en este caso el tribunal u otro ingeniero, tener dudas o tener una interpretación que pueda ser otra o contraria a la que pretende transmitir el investigador. Entonces, la redacción debe ser muy cuidadosa para que evitemos falsas interpretaciones o en este caso, interpretaciones muy subjetivas, ¿no? Eso es. Ahora, en cuanto a la hipótesis, siempre deberá existir una relación directa
entre la pregunta de investigación y la hipótesis formulada. O eso es obvio, ¿verdad? Si la hipótesis responde a la pregunta de investigación, es necesariamente, tiene que tener una relación directa, ¿no? No podría hablar en la pregunta de investigación y irme al norte y responder con la hipótesis yéndome al sur. Comparten, de hecho, objeto de estudio, comparten las variables de la investigación. Entonces, con esas características, evidentemente, la pregunta general está pues muy vinculada a la hipótesis general, como también con los objetivos. Aquí no lo he colocado porque metodológicamente hablando los objetivos generales específicos no entran dentro de la metodología de investigación científica, pero como decíamos es la meta, es hacia dónde queremos llegar, entonces estará pues, vinculado, problema, objetivos, hipótesis. Y vamos a ver al final que en el formulario número 3 que les voy a facilitar posteriormente a este capítulo, hay una suerte de matriz que se llama matriz de consistencia, que justamente te sirve para visualizar de manera clara y contundente la coherencia entre problema, objetivos e hipótesis. Bien. Decíamos en la definición que la hipótesis es una suposición, aquí también un supuesto, entonces aquí podemos decir también o definir que la hipótesis es la suposición de una verdad que aún no ha sido establecida o establecido. Claro, suponemos una relación causa-efecto, por ejemplo. Vamos a hacer una definición afirmativa y luego vamos a tratar de verificar si es verdad o no que esta hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, dentro de la investigación, dentro de la tesis ya vamos a verificar si es que esta verdad es cierta, o sea, cumple los requisitos y responde a la pregunta o no. ¿Ya? Vale decir, es una conjetura que se hace sobre la realidad que aún no se conoce y que se ha formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerla. Eso según Grassou. Asimismo, la hipótesis se debe contrastar con la realidad. Eso es muy importante. O sea, en una investigación científica analizamos, vemos documentación, planteamos el problema, lo formulamos, vamos con los objetivos, alcances, limitaciones. Ahora planteamos o definimos la hipótesis, la redactamos, pero quedaría ahí la investigación coja o digamos sin concluirse hasta que podamos verificar la hipótesis. Esta verificación de la hipótesis se llama contrastar con la realidad. Este contraste se lo hace a través de procedimientos, con instrumentos, con herramientas que nos ayuden a recabar datos del fenómeno para responder a esta validación con la realidad de esta hipótesis. Entonces, a partir de la formulación de la hipótesis, de su redacción, todo el trabajo que viene por adelante es prácticamente ya ejecutar la investigación, vale decir, tratar de establecer mecanismos, establecer procedimientos, metodologías, el uso de instrumentos y herramientas con la finalidad de recabar información para verificar o contrastar esta hipótesis. Esta verificación obviamente es desde un punto de vista objetivo. Lo que digan los datos, lo que arrojan los datos en la investigación, será pues lo que vamos nosotros a analizar y al último vamos a hacer la redacción de, en este caso, la validación de la hipótesis. No podemos como investigadores o como tesistas forzar la información, vale decir, querer que siempre nuestra hipótesis se cumpla o que sea verdadera, porque estaríamos forzando y aparte no estaríamos cumpliendo el principio básico de la investigación científica, que dice que debe ser objetiva, libre de prejuicios, presiones y subjetividades. Tiene que darnos la realidad, darnos los datos como vienen y tenemos que expresarlos de esa manera. Entonces, si es que al hacer el contraste con la realidad, encontramos datos que nos dicen que la hipótesis no es correcta o que es parcialmente cierta, desde ese punto de vista sí tenemos que redactar, no podemos forzar nada. Así es un principio muy básico de ética inclusive en la investigación. Bueno, ahora en este contraste, como decíamos, es decir, se debe buscar pruebas para demostrar. Es básicamente lo que hemos explicado. Pruebas son datos que podamos analizar y luego podamos redactar. Si una hipótesis no puede ser sometida a verificación empírica, entiéndase verificación empírica a este contraste con la realidad, entonces desde un punto de vista científico metodológico, esta hipótesis, inclusive la investigación,
no tendría validez. Eso es claro. O sea, yo no puedo plantear una hipótesis muy sofisticado que yo quiera hacer y después me dé cuenta que no tengo pues manera, no tengo metodología, no tengo herramientas, no tengo instrumentos para poder verificar. No podría yo decir en mi investigación, mire, yo planteaba hacer esta investigación, plantear revisar esta hipótesis, y no hay este equipo de laboratorio en Cochabamba ni en Bolivia. O había, pero no he podido conseguir, no me han dado tal vez curso al periodo que he hecho, y por ese motivo no voy a seguir con la investigación. Eso no es posible. O sea, eso recaería en que tu trabajo hasta la fecha, todo tu avance, bueno, no sirve para nada y tendrías que volver a iniciar con otro trabajo, con los consiguientes prejuicios de tiempo para ti y para la universidad. Entonces no es coherente. Por ese motivo hay que tratar de plantear esta hipótesis pensando muy bien si vamos a poder hacer esta verificación empírica, vale decir, ya yendo un poco hacia el futuro, como decíamos también los objetivos, ¿se acuerdan? Para ver si vamos a poder tener instrumentos, metodologías, herramientas, o de por ahí tú como investigador vas a tener las competencias para poder aprender. Muchas veces en algunas investigaciones se requiere el uso, por ejemplo, de software avanzado se requiere el conocimiento, por ejemplo, de elementos finitos, pero a un nivel muy avanzado. Es que es lo que pasa. A un principio, tal vez el investigador o el tesista no tiene esas competencias. Y hay que preguntarse, ¿será que vas a poder, eh, digamos, llegar a tener esas competencias en un tiempo de 3 meses, ponte, para que luego puedas hacer la investigación? ¿Será que sí vas a poder hacer esto o no? O sea, hay que saber medir, hay que preguntar, hay que analizar, hay que medirse, hay que ver las fortalezas para poder saber y plantear. No es más arrojarse a la piscina y decir voy a poder hacer esto y meterle, ¿no? No es así. Entonces hay que estar muy seguro para que a la hora de hacer o ejecutar la investigación no tengamos problemas. ¿Sí? Esto mismo sucede, aunque en chiquito tenemos, a la hora de hacer un proyecto de grado. Me ha tocado ver a mí muchos proyectos de grado, inclusive en el PETAN, sus trabajos de finales, que es prácticamente el proyecto de grado también, en los cuales el tesista, el proyectista en este caso, o el grupo de trabajo del PETAN, no tenían las suficientes competencias. Por ejemplo, había un grupo que tenía que hacer un proyecto de un edificio. Obviamente yo como tutor les pregunté si podían hacer, si conocían de diseño, por ejemplo, sismo resistente. Me dijeron que sí, que no había problema y ya a la hora de ejecutar el trabajo, yo ya me di cuenta, porque al principio, el primer mes, diremos, tardaron mucho tiempo en recabar la información, pero lo hicieron relativamente bien. Ya a la hora, por ejemplo, de hacer su análisis estructural, plantear el sistema estructural, y me di cuenta que había muchas deficiencias, ¿no? Muchas inconsistencias, que no podían plantearlo bien. Y el tema no es manejar un software nomás, tienen que hacer muchos procedimientos, pruebas. La estructuración no lo hace el software, la hace pues el ingeniero. Entonces, con esta serie de detalles, realmente yo me di cuenta que no tenían una base sólida de conocimiento ni de uso pues de los instrumentos para poder hacer. Y yo les había dicho y les dije, les pregunté al principio, ¿no? Si se tenían el conocimiento, podían prepararse para ya tener ese conocimiento. Y al último me di cuenta que no podían hacer, pues si se han trancado mucho y al último han tenido que extremar recursos y tiempo para poder concluir, ¿no? Pero no ha sido también un trabajo muy bueno, entonces hay que saber pues medirse a la hora también de hacer un proyecto de grado, un trabajo dirigido. O sea, si tú quieres hacer un puente o quieres hacer una edificación, tienes buena base, y si no tienes buena base podrás adquirir esa base en un tiempo determinado, porque hasta que acabes tu perfil y digamos que se corran las revisiones, se aprueben el consejo de carrera y todo ese procedimiento, pasan pues los meses, un par de meses, entonces podrías vos tener el tiempo necesario para poder dedicarte a adquirir este conocimiento o estas competencias como ingeniero o como futuro ingeniero. Si no es así, si te has ocupado, tienes otra ocupación, trabajas, tienes otra carrera, otras aspiraciones o perspectivas, bueno, tú tienes que medirte para elegir el trabajo, en este caso, que esté más adecuado a tus posibilidades. Esa es la idea, ¿no? Y lo propio acá en la hipótesis, como decíamos, tenemos que plantear algo que podamos hacer, que podamos lograr a concluir. Y obviamente esto va muy casado a los objetivos. Decíamos,
al plantear una pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos es hacia dónde quiero llegar. Obviamente, igual decíamos, hay que ver hacia el futuro. Y si me pongo metas o varas muy altas y no los voy a poder cumplir en el tiempo que tengo para hacer la investigación, obviamente no voy a concluir y voy a estar en problemas. Entonces, todo está siempre ligado a la perspectiva futura. El cómo se va a hacer, cómo lo haría, cómo demostraría la hipótesis, con qué herramientas. Usaré métodos numéricos, usaré métodos de elementos finitos, usaré métodos avanzados modelos hidráulicos, utilizaré equipos físicos para hacer ensayos, podré conseguir equipos para hacer SPTs o para hacer ensayos geofísicos. Bueno, es muy amplia la gama de posibilidades, depende mucho del tipo de problema que queremos analizar, de la especialidad del área. O sea, es muy diferente un equipo de laboratorio, por ejemplo, de aguas, que un equipo de suelos, que un equipo, por ejemplo, de patología de estructuras de hormigón armado. O sea, es tan amplio que tú tienes que prácticamente especializarte en esto, leer mucho y preguntar también a los laboratorios, a especialistas en el área, docentes, para saber si tú vas a poder hacer la investigación, en qué medida, cuántos ensayos. Y a esto yo lo que les quiero inculcar es que, por ejemplo, un laboratorio les va a preguntar. A veces los laboratoristas no van a tener tiempo ni para un poco orientarles. Lo que les interesa a ellos es saber específicamente qué ensayo, de qué manera, con qué norma y cuántos ensayos. A veces va uno a un laboratorio, me ha tocado por ejemplo en la universidad con el ingeniero Camacho, que es nuestro responsable del laboratorio de resistencia de materiales, me ha tocado ver algunos problemas con algunos estudiantes que han ido al laboratorio y le han planteado al ingeniero, con su perfil obviamente, han ido a querer investigar y le hablaron de que quieren ellos hacer tales ensayos, ¿no? Que han investigado, incluso han visto catálogos de los equipos, o sea, se han movido mucho en saber cómo funciona, ¿no? Bajo qué principios, qué se puede hacer y qué es lo que no puede hacer el equipo. Pero el ingeniero, aparte de esto, les ha preguntado ahora cuántos ensayos, ¿no? Y ahí queda un poquito cojo porque el estudiante no sabe cuántos, ¿no? Y no creas que el laboratorista te va a decir, pues haz 10, haz 5, haz 8, o sea, tiene que ser racional, ¿no? Y esto de cuántos, por ejemplo, hemos de revisar en el capítulo de diseño metodológico. Ahí tenemos que verificar y sacar una muestra, por ejemplo, de la investigación. Obviamente, la parte metodológica, el sacar una muestra para hacer unos cuantos ensayos o pruebas físicas, por ejemplo, en este caso, también tiene que estar vinculado a algo racional, ¿no? Ejemplo, si es que queremos usar el túnel de viento y yo hago mis planteamientos metodológicos y planteo hacer 200 ensayos, ¿ustedes creen que en el equipo que tenemos podemos hacer 200 ensayos así en un mes? Así rápidamente. El equipo se puede hasta arruinar, ¿verdad? O sea, hay que ser racional. Entonces, dentro del alcance y limitaciones también entre esto, hay que tratar siempre de ajustar un poquito y tal vez achicar un poquito nuestra investigación, no desde un punto de vista para que sea menos relevante, sino desde un punto de vista para que sea factible para el uso de los equipos, para tu estudio, para tu conocimiento y el tiempo el cual le vas a dedicar en este caso a tu trabajo. Entonces hay que saber medir, hay que saber ajustar y como les decía, hay que siempre, si bien de adelante hacia atrás, o sea, yendo, pero de atrás adelante, yendo siempre con el problema, objetivos, hipótesis, marco teórico, diseño metodológico, también es bueno ir al revés para ir ajustando y corrigiendo o calibrando nuestro documento. Se puede hacer ajustes, ¿no? Obviamente antes de presentarlo, antes de que sea aprobado en el consejo de carrera. Entonces, hay que estar permanentemente revisando, preguntándonos cómo se va a hacer, si se va a poder hacer, y preguntando a los laboratorios, a los docentes, al tutor, cosa de tener un documento que sea lo más coherente y que, en definitiva, tú puedas hacer este contraste con la realidad. No hay otra manera. ¿Sí? Bien. Desde un punto de vista lógico, la hipótesis trasciende en que lo siguiente. No es la verificabilidad lo que le da valor a una hipótesis, sino la refutabilidad. Eso parece un poco como contradictorio. Y les había dicho
que las hipótesis tienen que ser contrastadas con la realidad a través de pruebas, ensayos, análisis, ¿verdad? Varias herramientas, instrumentos que se puedan utilizar. Pero metodológicamente hablando, o pero desde el punto de vista lógico, no es esta verificabilidad. O sea, no es decir que se puede verificar lo que le va a dar valor o relevancia a la hipótesis, sino lo contrario, la refutabilidad. ¿Qué es refutar? ¿Qué es refutar? Es como darle la contra a algo, ¿no? Decir por qué está mal esto. Digamos que yo veo algo, o digamos una teoría o veo una definición en un libro o un texto, y si yo lo pongo a prueba y veo que está mal, que no sale, entonces estoy refutando lo que he leído. Por ejemplo, si tengo en el hormigón armado, en el hormigón simple, perdón, la teoría que me dice que al incrementar agua al hormigón reduce la resistencia a compresión, ¿no? Y llevo algunas pruebas físicas, imagínense, donde le echo más agua a mi hormigón y en vez de que baje la resistencia sube, estaría refutando la teoría. O sea, sería inconsistente, no sería correcta, ¿verdad? Tal vez para un tipo específico de cemento, un tipo específico de agregado, pase esto, no lo sé, pero estaría yo refutando esta teoría, ¿verdad? Estaría yendo en contra, ¿no? Entonces esta refutabilidad es lo que le da el valor a la hipótesis. ¿Por qué? Porque la posibilidad de ser puesta bajo la refutación es lo que le da hasta la importancia, le da el valor. Siempre saliendo sin contradicciones. O sea, si sacamos en la investigación, por ejemplo, planteamos una hipótesis y la verificamos, y indicamos de que al hacer las pruebas y al hacer los análisis sale que la hipótesis cumple o está verificada y responde a la pregunta de investigación de una manera correcta, y otras personas tratan de poner en tela de juicio la hipótesis, inclusive yo en la investigación misma puedo hacer más pruebas para verificar y tratar de dar de baja a esta hipótesis, y no lo puedo hacer, se sigue cumpliendo, entonces mi hipótesis, ya en este caso casi la tesis que estoy ya concluyendo, saldría sin contradicciones. Por tal motivo esta hipótesis es totalmente cierta, válida desde un punto de vista lógico, metodológico. ¿Se dan cuenta? Entonces, al plantear una hipótesis, es como que tenemos que tratar ahora de, más que validarle, a decir que es correcta, tratar de buscarle los errores o tratar de refutar a través de las pruebas, datos, y si sale intacta, entonces decimos que esta hipótesis es verdadera, ¿no? Que no hay problemas. O sea, de hecho, cuando plantearon que el agua reduce la resistencia a compresión del hormigón, han hecho una serie de pruebas. Me imagino que el que ha hecho la investigación y otros no se han contentado nomás con hacer unas 2, 3 ensayos, ¿no? Han hecho muchas pruebas y se han dado cuenta de esta tendencia, ¿no? Que se cumple para todos los hormigones, ¿no? Y en este caso, la teoría universal, que el agua reduce la resistencia a compresión del hormigón, ¿verdad? Eso es. Bien. Cuando se plantean hipótesis que son capaces de romper paradigmas, o sea, algo muy trascendental, cuando cambiamos la manera de hacer las cosas, o cuando nos damos cuenta que lo que hacíamos no era correcto, eso es romper paradigmas, se dice que se ha encontrado o se ha conseguido una revolución científica. Bueno, plantear una hipótesis, una investigación que rompa paradigmas es muy complicado, ¿no? Y a veces es hasta es impensado, ¿no? A veces en una investigación hay gente que investiga algo, plantea y encuentra algo que cambia totalmente lo que se creía de un fenómeno de la realidad y plantea un nuevo conocimiento. Eso no siempre se puede, obviamente hay, en este caso, aparte de las preguntas de investigación, de las hipótesis, obviamente hay una suerte de también experticia de los investigadores, y también hay también casualidades, ¿no? Que justo en las investigaciones que plantean salen estas revoluciones, ¿no? En todas las áreas de la ciencia, evidentemente. La teoría también dice que la hipótesis es el eslabón, o sea, es el vínculo entre los planteamientos teóricos y el descubrimiento de nuevos hechos y la generación de nuevo conocimiento, claro. De la teoría, de lo que planteamos, del supuesto, a descubrir nuevos hechos y generar nuevo conocimiento, eso es la hipótesis, es como el vínculo. Entonces, en este caso, las hipótesis a veces podrían plantear por alguna indicación, por algunos datos, unas pruebas iniciales,
plantear algo que tal vez vaya contra el conocimiento actual. Podría ser en algún caso. Y si se verifica y se valida, obviamente se descubren nuevos hechos y se puede generar esta revolución científica, ¿no? Generar nuevos conocimientos. Y eso es como avanza la ciencia, planteando hipótesis, obviamente. Por lo general, lo deseable es que toda hipótesis debería tener dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Esto no ocurre siempre, jóvenes. Hay hipótesis que tienen más variables independientes o más variables dependientes. Hay, como también a veces no hay una de las variables. Lo más deseable para no confundir al investigador y hacer que sea una investigación más concreta, sencilla y más lógica, sobre todo en el tema de pregrado, como están ustedes, es seguir esta recomendación. Vale decir, tener una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? Entre las cuales podría existir una correlación numérica o una relación causa-efecto, ¿no? Que es lo más deseable también, la causa-efecto. ¿No? Hemos hablado de los diagramas causa-efecto, algo así. Sin embargo, se pueden plantear hipótesis con una sola variable, como les indicaba. Una hipótesis bien formulada deberá contener elementos o términos que sean observables y en consecuencia sujetos a medición. O sea, no valdría la pena que yo plantee una hipótesis con dos variables, relación causa-efecto, y una de las variables no la puedo observar y la otra no la puedo medir. La variable que yo la puedo observar tiene que ser la variable, en este caso, independiente, la que yo puedo manipular. Y la variable dependiente será la que yo tengo que poder medir de alguna manera para recabar los datos, a través de ensayos de laboratorio, métodos numéricos, encuestas, etc. Entonces, si no podría medir o no tengo el instrumento, no tengo claro cómo medir, obviamente esta variable no me va a aportar pues a mi hipótesis y obviamente no voy a poder concluir, no voy a poder validar la hipótesis de mi investigación. Por ese motivo es importante a la hora de definir las variables, justamente en este caso, poder hacer esta suerte de verificación. Esto va con la metodología otra vez, con el diseño metodológico. Preguntarme con qué herramientas, con qué instrumentos puedo medir la variable dependiente y si la variable independiente yo la puedo manipular. Este tema de observables manipular, es decir, por ejemplo, si voy a hacer la investigación de la fibra de acero con el hormigón, pues entonces tener que tener acceso a la fibra de acero y tener que poder medir de alguna manera, seguramente que en kilos, en libras. Ahora, estas fibras serán que son únicas o vendrán con diferentes formas, diferentes longitudes o diámetros. ¿Puedo medir esto? Sí, ¿no? Entonces es más factible que yo pueda hacer unas tablas de decir, mira, hoy día voy a hacer un ensayo con fibras de longitud 3 centímetros, digamos, y de diámetro 3 milímetros. Y voy a colocar, a ver, un porcentaje, tal vez. Voy a colocar en vez de la arena, tanto porcentaje, o en kilogramos, ¿verdad? Si es posible hacer esto, obviamente estamos manipulando la variable independiente. Y la dependiente sería hacer, en este caso, los ensayos de resistencia a compresión de ese hormigón que decíamos en ese programa de investigación, ¿se acuerdan? Si lo voy a poder hacer, entonces no tendría problema en decir que yo voy a poder hacer la manipulación o observación de la variable independiente y la medición de la variable dependiente. Eso que tiene que quedar muy, pero muy claro. Ahora, como decíamos al principio, no necesariamente las hipótesis son verdaderas. Aunque queramos que esa hipótesis que se cumpla, no podemos forzar, hemos dicho, los datos. Tenemos que redactar en función a lo que encontremos de una manera honesta, ética, y no necesariamente la hipótesis va a ser verdadera. Ya que podrían ser falsas. O sea, podría ser que los datos que yo recabe me indiquen que la hipótesis que he planteado no es correcta, ¿ya? Sin embargo, y eso por favor tiene que entenderse muy bien, en una investigación, que una investigación sea falsa, no significa que la investigación haya sido en vano. ¿Por qué? Porque tú al encontrar o al tú hacer la investigación y validar que la hipótesis es falsa, tú estás indicándole a la comunidad científica
que ese planteamiento de hipótesis no debería ser, digamos, continuado porque tú has demostrado que es falso. Entonces, los demás investigadores que vengan tras tuyo, que cojan tu tema o un tema similar, no van a ir con esa hipótesis o con esa línea que tú has planteado, van a ir con otra, ¿verdad? Va a ser un descarte. Y ese descarte va a ayudar a que los investigadores, la comunidad científica, pueda orientar sus esfuerzos a otro tipo de planteamientos, ¿no? Y eso hace un aporte también desde un punto de vista metodológico. Como aquí dice en nuestra redacción, esta falsedad también es generación de conocimiento, pues, al saber que la hipótesis planteada no era correcta. Eso es importante. La ciencia, por lo general, siempre ha aprendido más de los errores que de los aciertos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el tema de ingeniería es exactamente lo mismo. Ejemplo, antiguamente se creía que el viento podía calcularse desde un punto de vista estático nomás, ¿no? No era necesario hacer ningún cálculo dinámico y es más, antes era complicado, ¿no? Porque no había tanta teoría ni equipos para poder hacer mediciones dinámicas y lo que se conocía como buena práctica de la ingeniería en aquel entonces era agarrar la velocidad de viento, aplicar la fórmula de presión, muy sencilla, y encontrar una carga estática que se le aplicaba por áreas tributarias a las estructuras, ¿no? A todas las estructuras, ¿no? Sin importar. Y, por ejemplo, los puentes, puentes largos, puentes esbeltos, como los puentes colgantes, ocurrió ese problema. Se han dado cuenta de que, por ejemplo, en el puente Tacomán-Rouge, para un viento de no más de 40 millas por hora, según me acuerdo, que más o menos son 65 kilómetros por hora, este puente ha empezado a oscilar y al último ha colapsado, ¿no? Esta falla estructural tan clásica que realmente ha sido muy estudiada, ha generado, o sea, este error ha generado que la comunidad científica le ponga mucha atención al por qué ha pasado esto. Y se han dado cuenta de que realmente depende de la estructura, ¿no? Las estructuras especiales deben ser analizadas como tal y evidentemente no solamente es calcular una fuerza, sino hay que ver el comportamiento aerodinámico del tablero del puente para ver su respuesta. Además que también ahí entra un fenómeno que se llama resonancia, que es un fenómeno también dinámico y que con estos estudios obviamente han generado muchas conclusiones, ¿no? Y por ejemplo, puentes incluso antiguos o de la misma época han tenido que ser reforzados o ajustados con unas celosías, en este caso cerchas, que van paralelas al tablero, paralelas a la vía, de manera vertical al tablero, y que ciertamente rigidizan y evitan ese comportamiento indeseable. Obviamente, y de manera posterior, los puentes más contemporáneos, si no tienen esta suerte de celosía, tienen pues un comportamiento aerodinámico. Se estudia la forma del tablero para que tenga una respuesta dinámica correcta. Entonces, si no hubiese habido esta falla, yo creo que hasta el día de hoy hemos seguido con este tipo de cálculo tradicional. Entonces, eso pasa en la ingeniería. Realmente de muchos fallos se aprende. Seguir muy lejos en Cochabamba. En Cochabamba, en Bolivia, se utilizaba para lo que serían, por ejemplo, tirantes de puentes arco, la técnica de las cuñas, ¿no? Que es el tesado convencional que se realiza para, por ejemplo, el forzado común para vigas de puente. En vigas de puente no hay mucho problema, con la técnica del acuñado, que está muy estudiado, es práctico, que ya se tiene mucho conocimiento y uso acá en nuestro medio. Para puentes en arco también se ha utilizado este mismo criterio y para puentes atirantados también, donde se tenían los tensores de los tirantes y se los acuñaba. Y el problema es que no funciona, no trabaja de una manera muy adecuada ante este tipo de comportamiento de estado de los tirantes y de las cargas, ¿no? Entonces lo recomendable es, como se hace afuera, es a través de un sistema distinto con unas, más que tensores, como unos cables con unas terminaciones con una varilla que tienen una tuerca que se van ajustando y se puede medir, incluso se puede retesar o se puede ajustar esta tuerca para dotar de una tensión
correcta los cables, ¿no? Porque con el tiempo se van un poco soltando, se van destezando y hay que hacer una verificación. Entonces, hasta la falla de ese puente de la Independencia no se conocía esto, y fruto de todo el peritaje, la pericia, las investigaciones, nos hemos dado cuenta que estamos utilizando una tecnología, una técnica inadecuada, y todos los puentes que se estaban construyendo en aquel entonces por la alcaldía de Cochabamba se han cambiado a la técnica de esos tirantes, obviamente que es mucho más costoso, pero va con la premisa de dar seguridad a la estructura, ¿no? Entonces realmente es bien importante, se darán cuenta ustedes, antes como también ahora, que las fallas estructurales o los problemas que se van generando van dotando de nuevos conocimientos o nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Lo mismo para la parte científica, ¿no? Una hipótesis que no sea verdadera va con conocimiento. Le dice a los investigadores que no vayan por esa línea o por esa creencia o por esas variables y que se vayan por otro lado. Y eso, al de hacer ese descarte, obviamente se llega al final a conducir seguramente a buenas hipótesis que conduzcan obviamente a descubrir a fenómenos de la realidad. Entonces, por eso es importante que se plantee hipótesis y que se haga investigación. Eso es. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un alto. Ya hemos visto la parte teórica, hemos visto de manera general, ¿no?, que se aplica a todas las ciencias conocidas en cuanto a hipótesis, ¿no? Lo que yo quiero es presentarles un documento. Este documento que les voy a presentar es de un colega, ingeniero civil, doctor de ingeniería, que realmente tiene mucho aporte a nivel nacional en cuanto a investigación científica y nos va a servir porque es orientado a la ingeniería civil. ¿Ya? Voy a, en este caso, mostrarles el documento. En un segundo. Aquí lo vamos a compartir. Aquí está. ¿Ya? El documento es del doctor ingeniero Alberto Benítez. Este doctor es el doctor que trabaja en Tarija, es docente de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho, y se llama su artículo La hipótesis científica en la ingeniería estructural. Bastante interesante, ¿no? El doctor, por si acaso, trabaja en líneas de investigación tanto en ingeniería estructural como también en ingeniería geotécnica, ¿no? Yo tengo un texto muy bonito que compré de él y que es referido a tipos de a datos y ensayos para suelos bolivianos o caracterización de suelos bolivianos, si no mal no me acuerdo. Interesante, ¿no? Porque mucha literatura que manejamos en Bolivia es pues del extranjero y el ingeniero se ha tomado la molestia de hacer mucha investigación a nivel local, nacional, para daros más parámetros locales acerca de estudios geotécnicos, ¿no?, y datos. Muy interesante. Bueno, en este caso habla de la hipótesis, ¿no? Entonces vamos a ver el documento. Y habla de la hipótesis científica en la ingeniería estructural, ¿no? En este caso, como es un paper, vamos a leer el resumen, ¿ya? También conocido como abstract, para posteriormente ya entrar al detalle, ¿sí? A ver, dice, la ingeniería estructural es una rama importante de la ingeniería civil. Tiene como sustento científico la mecánica clásica, la mecánica teórica o mecánica racional. La misma que aplica al análisis y diseño de estructuras se convierte en una mecánica estructural, una de las varias ciencias de la ingeniería. Estamos muy de acuerdo, ¿no? La ingeniería estructural es una parte importante de la ingeniería civil. Yo diría una de las más importantes, si no es la más importante. El problema que se plantea puede formularse en términos de las siguientes preguntas. ¿Usa la ingeniería estructural la hipótesis científica en el marco del proceso de investigación? ¿Qué métodos aplica en la contrastación de la misma? Se dan cuenta aquí el ingeniero en el artículo está planteando un problema de investigación en términos de indicar y decir, bueno, yo he visto y me preguntan y realmente, ¿será que el método científico se aplica a la ingeniería estructural? Básicamente, y particularmente en la hipótesis. ¿Hacemos hipótesis de ingeniería estructural o no hacemos? ¿No? Bien interesante, ¿no?, lo que plantea. Entonces el ingeniero plantea una pregunta si se usa o no la hipótesis en ingeniería estructural, hipótesis científica obviamente, y además
los métodos de contrastación. Esto está yendo un poquito más hacia adelante. Cuando planteamos la hipótesis, ahora vamos a ver en estos capítulos del día de hoy, del día martes y del día jueves, ya para concluir, luego iremos al marco teórico, porque es lo que nos tocaría abordar, o que esto ya lo estamos trabajando, y al final iríamos al diseño metodológico, que es decir, cómo contrastamos la hipótesis, con qué métodos, métodos numéricos, ensayos, encuestas, entrevistas, ¿verdad? De manera general, pero para la ingeniería estructural, la ingeniería plantea específicamente qué métodos aplicamos o se deberían aplicar o qué métodos se aplican de manera universal específicamente para la ingeniería estructural. Me parece muy ambicioso este artículo porque realmente se habla de ingeniería estructural, si bien es algo más particular, es algo amplio también, ¿no? O sea, realmente es grande y vamos a ver qué es lo que nos dice en el artículo. Posteriormente, el objetivo, habla del objetivo, la meta que quiere alcanzar con este su documento. Dice, es caracterizar la hipótesis científica como es usada por la ingeniería estructural. ¿Ya? Y se dan cuenta, esta redacción de objetivo general está bien realizada porque tiene un verbo en infinitivo que indica una acción, ¿ya? Y lo que plantea el ingeniero es caracterizar, o sea, describir concretamente, decir, cómo la hipótesis se usa. Además, y para esto dice, para hacer esto, presentando casos de estudio. O sea, se va a basar en casos de estudios reales para decir, mire, la hipótesis se usa en ingeniería estructural de esta manera y estos son los ejemplos. Creo que es la mejor manera, yo no vería otra manera porque realmente nadie es dueño de la verdad. En este caso, hablar de ingeniería estructural es algo bastante amplio y tal vez el ingeniero, para que sea algo más concreto, va a entregar casos de estudio, ¿verdad? Y estableciendo los métodos usados, ¿no? En esos casos de estudio. Me parece muy interesante. Con ejemplos nos va a decir si se usa o no se usa y cómo se usa, ¿verdad? Ahora, habla de la estrategia metodológica, que es lo que va a seguir el ingeniero para poder hacer este planteamiento. Dice, fundamentalmente es racional, dice, conduce a la obtención de resultados que principalmente son los siguientes, dice. Caracterización de la hipótesis científica en el marco de la ciencia y de la ingeniería estructural, y presentación de casos de estudio en los cuales se precisan los componentes de la hipótesis científica, se caracterizan estos componentes y se operacionalizan las variables. ¿Ves? Todo como estamos avanzando aquí, tal cual lo va a ver el ingeniero, pero específicamente del problema que la plantea, ¿verdad? Ahora demos un segundito. La batería me está justamente ahora haciendo una mala jugada. Ahora sí. Ya. Como conclusión del documento, dice, fundamental, se tiene que la ingeniería estructural usa la hipótesis científica para la producción de conocimientos a través de la investigación y para la contrastación de la hipótesis aplica principalmente los métodos empíricos, experimental y racional. Mira, ese sí es el spoiler, ¿no? De lo que vamos a leer. O sea, ya nos dice qué es lo que ha encontrado. ¿Se dan cuenta? Y me parece también interesante es como el ejemplo del abstract. ¿Cómo se lo hace, no? Hay que plantear una pequeña intro cortita, un antecedente si quieres, y de ahí hablar de lo que se va a hacer en el documento. En el documento, de manera puntual, se ha hecho esto, ¿no? Se ha planteado esto. ¿Y qué se ha concluido en el documento? Es cortito, un parrafito. Esto, de manera resumida. ¿Se dan cuenta? Así se hace un resumen. Aquí está en inglés, tal cual. ¿No? Ya tenemos aquí el spoiler, ¿no? Nos han spoileado lo que ha salido en la investigación. Bueno. Y tenemos acá son 15 páginas, de las cuales yo recomendaría su lectura. Ahorita lo que me interesa, por ejemplo, a mí es ver la introducción, ¿ya? Yo quiero que ustedes revisen el documento y en base a la revisión del documento que me hagan un pequeño ensayo, así cortito, ¿ya? Leamos la introducción. Una de las tareas fundamentales del científico es producir nuevos conocimientos, objetivos sobre la realidad observable. Me parece excelente. Objetivos, o sea, como viene. Conocimientos que son producidos a través de un proceso llamado investigación científica y siguiendo un método conocido como método científico. El ingeniero
particularmente el ingeniero estructural, produce conocimiento científico? Hay bases suficientes como para responder afirmativamente a esta pregunta. Asimismo, se puede afirmar que lo fundamental en el científico es conocer. Lo importante en el ingeniero es hacer, correcto. Esa es una diferencia fundamental. El científico puro, de las áreas puras, biólogo, el matemático, el físico, su objetivo fundamental es conocer, ¿verdad? La diferencia es que el ingeniero civil, sobre todo el estructurista, es hacer, ejecutar, construir, ¿verdad? Poner en marcha, en práctica. En otros términos, el científico tiene objetivos de tipo cognitivo, es decir, saber por saber. En tanto, el ingeniero tiene objetivos de interés práctico, interés social, lo que significa saber para hacer, know-how. Claro que el conocimiento científico es uno de los muchos medios que dispone el ingeniero para alcanzar sus objetivos, obviamente, a través de, ¿no? No podemos hacer sin conocer, ¿no? Es algo claro. Es uno de los medios, pero no es el fin. El científico, el fin es saber por saber. El ingeniero es hacer, ¿verdad? Pero para saber hacer hay que conocer. Entonces, el conocimiento, la ciencia, es un medio, no es el fin. Generalmente se atribuye a los científicos el descubrimiento del conocimiento, mientras que corresponde al ingeniero o al tecnólogo concebir las creaciones e invenciones, que son realizadas originales. Este saber para hacer, el know-how que conocemos, el ingeniero se nutre o apropia del conocimiento científico. Construye y desarrolla sus propias ciencias, las ciencias de la ingeniería, crea, desarrolla e innova tecnología. He aquí su saber para hacer, porque diseña y construye artefactos, entendiendo como tales los objetos físicos para saber. Por ejemplo, teléfonos, sistemas de comunicaciones, eso para los ingenieros de telecomunicaciones, instalaciones industriales para los ingenieros químicos e industriales, edificios y puentes, ingenieros estructurales, etc. Algunas características científicas de la ingeniería estructural son las siguientes. Ahora aquí ya nos va a describir las características científicas principales de la ingeniería estructural. A ver, ¿cuáles son? Este uno, por si acaso, es de una cita, de una referencia. Vamos a ver acá. Bueno, no está acá, pero está al final del documento. Es otra manera de hacer las citas, para hacerlas más cortitas, pero no está con el APA como manejamos nosotros. Vamos a ver el número 1. ¿Ha sacado de qué texto? Vamos a revisar sus referencias. Ha sacado del libro Filosofía de la Ingeniería Estructural, una aproximación, dice, del mismo ingeniero Benítez, del 2008. ¿Ya? Volvamos a nuestro documento. Dice, como características de las científicas de la ingeniería estructural. Uno dice, las riquezas del ingeniero estructural. La riqueza del ingeniero estructural. Como las otras ramas de la ingeniería civil, radica en su tránsito por las ciencias puras, como la física, especialmente la mecánica. Las ciencias aplicadas, como la resistencia de materiales, la mecánica de suelos, la teoría de elasticidad y otras. Y la tecnología, la misma que se asocia a la producción de bienes y servicios, tales como la construcción de puentes y edificios para fines diferentes. Totalmente correcto. 2. La presencia indiscutible de los principios fundamentales de la mecánica, las leyes del movimiento de Newton, en una solución de los problemas más representativos de la ingeniería estructural. Conduce a establecer que ellas constituyen el sustento científico de esta rama de la ingeniería civil. Es decir, las leyes de la mecánica son también las leyes de la ingeniería civil, aunque no son suficientes. Por ello se originan las ciencias aplicadas específicas de la ingeniería o ciencias ingenieriles, como la resistencia de materiales, las cuales proponen hipótesis adicionales y simplificaciones que permiten la solución de problemas de interés práctico. Esto muy interesante, muy bien resumidito. Claro, como ingenieros civiles y estructurales nos basamos en la física, en las leyes de movimiento, ¿verdad? En la mecánica clásica. Sin embargo, no es suficiente. Como ustedes saben, los materiales de construcción son comportamientos complejos.
Y para ello, para poder estudiarlo, las ciencias como las resistencias materiales, que actualmente se conoce como mecánica de materiales, nos dan pues hipótesis y simplificaciones. Ejemplo, ¿no? La hipótesis de Bernoulli, ¿se acuerdan? O la hipótesis de Navier para el análisis de vigas, ¿se acuerdan? O simplificaciones de que estamos en el rango elástico, no entramos al rango inelástico para cierto tipo de análisis, ¿verdad? Eh, ese tipo de hipótesis o simplificaciones nos ayudan a converger en una solución, si bien no exacta matemática, aproximada, que es suficientemente buena en algunos casos para aproximarnos a una solución que sea lo suficientemente certera, segura sobre todo, y que nos sirva para poder hacer un diseño. Porque al fin y al cabo el ingeniero estructural, en general el ingeniero civil, no es científico desde el punto de vista matemático, de decir queremos todo hacia el decimal, ¿no? Lo que queremos es construir un edificio. ¿Ya? Entonces, para hacer eso, aplicamos esta teoría con ciertas simplificaciones y nos aproximamos, ¿no? Siempre con un rango de seguridad o con un índice de confiabilidad. 3. La ingeniería estructural puede definirse como una ciencia o conjunto de ciencias aplicadas porque aplica leyes de la mecánica, las matemáticas, pero al mismo tiempo es una tecnología porque utiliza el conocimiento científico agregando nuevos conocimientos inherentes a sus propios problemas para planear acciones de interés social utilizando criterios de optimización, es decir, el máximo aprovechamiento y seguridad a un coste mínimo. Claro, o sea, no solamente nos interesa hacer un diseño estructural como tal, aplicando las teorías, la matemática, la ciencia de materiales, para encontrar una solución. Aparte de ser una solución, tiene que ser buena solución, en lo posible para casos específicos, agregando nuevas técnicas, procedimientos o conocimientos. Y obviamente optimizar. Lo que nos interesa es siempre tratar de optimizar los recursos, ¿no? ¿Se acuerdan de la lectura que han hecho del doctor Garza? La ingeniería de valor, ¿se acuerdan? Hay varias maneras de solucionar un problema estructural, pero desde un punto de vista práctico, el ingeniero puede orientar la solución desde un punto de vista de un costo mínimo, y eso nos va a destacar, ¿no? Los ingenieros estructuristas más relevantes a nivel internacional, mundial, nacional, son aquellos que encuentran una solución buena, pero también económica, ¿no? Y obviamente que un cliente va a optar a uno u otro ingeniero, bien también esto, no solamente el que te cobre menos, sino que te dé una solución más óptima. Y creo que en nuestra vida, los ingenieros civiles en general, vemos esto, siempre aplicar el criterio del menor costo o el mayor rentabilidad, ¿no? Yo tenía un ex profesor de la carrera que en una charla, tertulia, nos decía, ¿no ve? Yo a ustedes les he enseñado ingeniería, y no solamente para que trabajemos como ingenieros, también para su vida. Si pones un negocio, una tienda de comida, un restaurante, una tienda de ropa, de lo que tú quieras, hazlo pues con ingeniería, buscando siempre el mejor beneficio-costo. Eso es pues ingeniería, y en realidad nos preparan, nos dan herramientas, por eso que llevamos matemáticas, llevamos harto de física, llevamos incluso química, llevamos ingeniería económica, todo con el afán de ser pues gente con criterio, que busque siempre en la mejor rentabilidad. Eso nos hace con nosotros ingenieros de manera general, y aplicamos también esto a nuestra vida, ¿no? Bien, estas acciones consisten en el estudio, diseño, análisis, cálculo, dirección y construcción de todo tipo de estructuras, tales como pueden ser edificios, presas, etc. Ahora, un poco los términos, y yo vamos no comparto mucho esta partecita, ¿no? A ver, aunque conceptualmente también está bien. A ver, un diseño, para mí un diseño estructural completo, ya involucra de por sí la estructuración, el análisis estructural y el dimensionamiento. Yo cuando tengo un diseño, lo tengo completo, una memoria de cálculo con todos los preceptos, el análisis, en este caso las verificaciones, planos, eso es el diseño, para mí, ¿no? Pero aquí el ingeniero pone diseño, análisis, cálculo, ¿ya? A ver, yo interpreto que pone diseño y lo valida con la estructuración. O sea,
Es como el arquitecto, ¿no? El arquitecto, cuando le damos, queremos que nos haga una vivienda, una casa, le decimos, quiero que usted me haga la vivienda, quiero que sea de 2 niveles, los cuartos que sean muy amplios, si lo posible, que entre mi cama con un espacio más aquí, con baño privado, que sea minimalista. Bueno, y el arquitecto con todo lo que le da los inputs del propietario, plantea pues un diseño interesante, le muestra al propietario, él revisa, y eso no me gusta, quiero que lo cambies, quiero que sí, o sea, bueno, lo va ajustando. Ese es el diseño conceptual que luego lo va a ajustar y va a tener su diseño arquitectónico. Y después, obviamente, hay que ponerle la estructura, hay que ponerle las instalaciones, ¿no? En el tema estructural es similar, pero se llama estructuración. O sea, acogemos el diseño arquitectónico en un edificio, nos pasa el arquitecto, y bueno, el arquitecto le pone a su criterio, ¿no ve? Bueno, hay arquitectos y arquitectos. Hay arquitectos muy capaces, yo les cuento que hay muy competentes que saben ya de ingeniería estructural, tienen muchas bases sólidas y acomodan en muchos sectores las columnas, en los sectores donde deberían ir con sus dimensiones ya más o menos predefinidas y también orientaciones, ponen los muros de corte, ya ubican, ¿no? Pero la gran mayoría de arquitectos, sobre todo en Bolivia, no tienen criterio estructural. O sea, para ellos, sea una casa de 3 niveles, o sea, un edificio de unos 20 pisos, la columna es de 30 por 30, de abajo hasta arriba, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿no? Y a veces pecan en no poner muchas columnas o las ponen inadecuadamente, como también el tema de no poner muros de corte, una serie de falencias. Y el ingeniero estructurista tiene que hacer esta estructuración en base a los planos arquitectónicos, plantear dónde van a ir las columnas, el tipo de columnas, sus dimensiones estimadas, su orientación, tiene que plantear los tipos de viga, los sistemas de piso, plantear los muros de corte, el sistema de fundaciones más adecuado, el sistema de cubiertas, el diseño del tanque o el diseño del tanque superior, el tanque bajo, los muros de contención, todo lo que es estructuras, ¿verdad? Entonces estamos haciendo la estructuración, o sea, diríamos el prediseño estructural y colocar las dimensiones, la geometría, que luego tenemos que compatibilizar con el arquitecto. Muchas veces los elementos estructurales, digamos que invaden áreas de uso arquitectónico y no hay manera de, como les digo, de poder evitar eso. O sea, si el arquitecto ajusta mucho las dimensiones de un edificio de departamentos, lo hace muy chiquitito y te pone con un 70 por 30 en su plano arquitectónico, tú al hacer el prediseño ya sacas columnas, por ejemplo, de 60 por 30, esos 30 adicionales de un lado de la columna pueden invadir un ambiente. Entonces hay que negociar con el arquitecto, hay que mostrarle que no hay de otra y tiene que él adecuar su diseño a las condiciones estructurales, ¿no? Obviamente él va a querer prevalecer su diseño. ¿A quién le gusta rehacer los trabajos, no ve? Le ha costado hacer, seguramente que es muy igual difícil y es todo un arte también hacer un diseño arquitectónico. Entonces hay una suerte ahí como de negociación entre el ingeniero y el arquitecto, ¿no? Hasta ponerse de acuerdo y hablar el mismo idioma, hasta llegar a una solución que sea buena para el propietario, ¿no? Sin descuidar la seguridad, pero tampoco la funcionalidad. Entonces, se hacen varias pruebas, no es directo, les cuento. Hay que hacer 4 o 5 pruebas hasta quedar de acuerdo con el arquitecto y de ahí y a partir con el análisis estructural y posterior dimensionamiento. ¿Ya? Así es. Yo entiendo que el ingeniero en esta redacción pone el diseño como estructuración, ¿no? Pero tal vez para que no suene raro, estructuración la ha puesto como diseño. Y yo entiendo que es así, ¿ya? Y cálculo como el dimensionamiento, ¿ya? Realmente yo soy más afín de decir diseño estructural, ¿ya? Pero bueno, son términos semánticos que al fin y al cabo el manejo, digamos, sobre todo en nuestro medio en Cochabamba, decimos quiero hacer un cálculo estructural, ¿no? Está así. Yo en lo particular no comparto mucho, pero digamos que no está mal lo que plantea aquí el ingeniero. Bien. Nótese que presas es una obra estructural, no es hidráulica. Si bien hay un diseño hidráulico para la geometría, la altura de la presa, etcétera, y también hay un diseño geotécnico para establecer, por ejemplo, el tipo, de la cimentación más adecuada, el tipo de inyecciones, la fundación, roca, etcétera. El diseño estructural como tal, o sea, la parte más importante sí es el área estructural, ¿no?
Las leyes de la mecánica. 4, ¿no? Las leyes de la mecánica en conexión con las propias leyes de las ciencias ingenieriles, como la estática, la resistencia de materiales y otras, son también las leyes de la ingeniería estructural, ¿no? Aquí también faltaría la dinámica estructural, ¿no? Aquí no la coloco al ingeniero. La ingeniería estructural, con sus propias particularidades, usa el método general de la ciencia, método científico, y goza de las características generales propias de la ciencia. Por ello, la ingeniería estructural puede ser incluida en la categoría científica, además de la tecnológica, ¿no? Ingeniería aplicada, ¿se acuerdan que hemos visto? Eso es la ingeniería estructural. En consecuencia, si la ingeniería estructural tiene un sólido sustento científico, basado en la mecánica, y si usa el método científico para producir conocimientos mediante la investigación, es menester analizar el papel de la hipótesis científica en el campo de la ingeniería. Para ello, recordemos uno de los esquemas del método científico que responde a las siguientes etapas. 1. La observación. 2. El planteamiento de un problema. Aquí le faltaría planteamiento y formulación del problema. Bueno. 3. La formulación de la hipótesis. 4. La comprobación o fundamentación de la hipótesis. 5. La formulación de leyes, o sea, como el análisis y las conclusiones de esta hipótesis, que al final va a llegar a una ley si es que se valida que es verdadera la hipótesis. La mayoría de los esquemas del método científico contienen básicamente las etapas mencionadas, ¿verdad? Nótense que aquí no hay objetivos, ¿no? Eso no es un paso del método científico, pero obviamente se lo realiza desde el punto de vista, digamos, definido ya en los trabajos, en los documentos. En este contexto, el problema se plantea a través de las siguientes preguntas. ¿Usa la ingeniería estructural la hipótesis científica en el marco del proceso de investigación? ¿Qué métodos aplica en la contrastación de la misma? Por ello, el objetivo del documento de la investigación es caracterizar la hipótesis científica como es usada por la ingeniería estructural, presentando casos de estudio y estableciendo los métodos de contrastación usados. Perfecto. Si se dan cuenta, queridos estudiantes, lo que aquí ha hecho el ingeniero es que esto es un artículo, es un paper, no es una tesis. Sin embargo, si se dan cuenta, la relación de esto es como el planteamiento del problema. ¿Qué ha hecho el ingeniero? Ha hablado un poco de manera general del tema, ha hablado de la ingeniería estructural, luego ha entrado a más particularidades haciendo unas cuantas definiciones, ¿verdad? O unas citas. Por último, ha tesizado del por qué es importante y el último ha formulado el problema de investigación con una pregunta. En este caso ha hecho dos preguntas el ingeniero. Y luego ha planteado el objetivo general de este artículo, que es en este caso caracterizar la hipótesis. ¿Se dan cuenta? Es hasta esta punta, esta marquita de acá, hasta aquí hacia arriba, ha hecho planteamiento y formulación del problema. Aplica el método científico, ha hecho justamente esto. Esto es lo que ha hecho. Aquí le faltaría formulación con la pregunta, ¿no? Él tal vez en su línea metodológica, para el planteamiento del problema es hacer ese argumento y concluir con la pregunta, ¿verdad? Y no quieres poner formulación del problema. En lo que yo les estoy explicando es el antecedente y después la pregunta de investigación, ¿verdad? Aquí lo he hecho junto, pero está muy concreto. Se dan cuenta, va de lo general a lo particular. Esta pregunta, si yo la pongo, por ejemplo, de una manera directa, y digo, voy a investigar esto, yo tal vez pueda entender, pero otro que lea va a decir, pero ¿por qué es importante? ¿Qué es hipótesis? O sea, ¿para qué sirve? ¿Qué es ingeniería estructural? Y si lees todo esto de corrido, lo anterior, obviamente uno entiende mejor y dice, realmente, fruto de toda la exposición que ha hecho el ingeniero en 2 paginitas, realmente es importante y se concluye que esto es el problema de investigación del documento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Metodológicamente, en la redacción misma, se dan cuenta muy claro, muy pertinente. Pese que él es PhD, no ha colocado términos extraños, o sea, raros, todo muy concreto. Bueno, en lo particular, un poquito aquí yo, no es que discrepamos, un poquito yo en lo que manejo, en mi léxico particular, local, un poco he cambiado, pero realmente está muy bien. Todo lo que el ingeniero ha planteado está correcto. Entonces, al leer un documento,
de planteamiento y formulación del problema. Y yo espero, como docente, al leer, entender el tema, porque yo no soy todólogo, ¿no? Ni nadie es todólogo aquí en Bolivia, en el mundo, ¿no? Para leer tu tema, el planteamiento, perdón, yo entenderé que viene así de lo general a lo particular, hay unas definiciones, unas cuantas citas, y luego aterrizas en la formulación del problema. Y si yo lo entiendo clarito, como acá este documento, digo, realmente está muy bien, ¿no? O sea, por más que yo no sea del área, realmente muy bien sustentado, tiene coherencia, bien redactado, la ortografía, la gramática, perfecto, ¿no? Obviamente es difícil, el doctor Benítez tiene pues décadas haciendo investigación, pero como les digo, se puede hacer poco a poco, al redactarlo lees, poco lo ajustas, se puede, siempre se puede, jóvenes, ¿sí? El tema es voluntad y ganas. Bien, ahora de aquí en adelante, ya esta lectura, ya habla de la hipótesis y demás, es una tarea que yo les voy a dar. Estamos en la página 4 de 15, como aquí indica, ¿no? La lectura no es pesada, como han podido ver conmigo, una lectura muy bonita, muy interesante. Y yo quiero que esto para el día martes esté leído, entendido, y por favor me van a disculpar a los que no son del área estructural, es decir, los que son sanitarios, hidráulicos, me disculpan por favor, sí, es un documento que me ha parecido muy relevante. Y les pediría leer este documento y otros que ustedes, si quieren hacer un ensayo, ojo, es de lo que les llame, no es un resumen, decíamos, ¿no? Es de alguna posición de aquí del autor, un párrafo o algún postulado que tiene el documento, te puede interesar y tú podrías agarrar e ir a otra literatura que tú puedes buscar en la red, ¿ya? Y vas a tratar de justificar tu punto de vista, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un poquito ver que las acciones o etapas del trabajo de un ingeniero estructural no solo es esto, no estoy de acuerdo en lo que diga diseño, yo voy a basarme y voy a buscar literatura, ¿no? Al respecto, voy a tratar de decir, pero mire, en tal literatura indica esto, en tal literatura indica esto, pero aquí dice esto y vas a tratar un poquito de debatir y al final sacas un punto de vista propio, ¿verdad? Como, como autor del ensayo, ¿no? Ese ensayo, como es chiquito, como no es de mucha amplitud del documento que les voy a entregar, que lo pueden hacer en 2 hojitas, estaría fantástico, ¿sí? Y yo les voy a preguntar el día martes que tenemos clases, y vamos a hacer, una vez que tengamos todo claro, vamos a sacar unas conclusiones y vamos a volver a nuestra presentación para concluir lo que sería la hipótesis científica, ¿sí? Entonces, el documento tan interesante, tan bonito del ingeniero, yo lo voy a subir ahorita mismo a nuestra plataforma y les voy a pedir que hagan un pequeño ensayo, así cortito, 1 o 2 hojitas, no estaría mal, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tenga? Muy bien. Entonces yo voy a subir el documento y con esto concluimos la clase del día de hoy. Como siempre, además también está decir que ayer he visto mucha participación de ustedes en las elecciones de nuestra carrera. Creo que hemos salido fortalecidos de este proceso y yo les felicito, ¿no? Realmente es importante participar como parte activa en el crecimiento de nuestra carrera, ¿no? Ustedes como estudiantes son pues una parte fundamental y ayer han elegido representantes para el Consejo de Carrera, como también han elegido representantes para lo que sería el Congreso de la Universidad. Yo les felicito y como siempre les agradecemos pues su participación en este evento, ¿no? Y como también felicitamos a los ganadores de, este, de estas elecciones, ¿no? Seguramente que van a hacer un muy buen trabajo y también vamos a tener participación en la posesión de este consejo, ¿no? Muy, muy contentos. Muy bien, les agradezco mucho por su participación, estudiantes. Tengan muy buenos días y feliz fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias, joven. Hasta luego. Gracias.